¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la primera clase de esta jornada de Medicina Interna 2. Vamos a empezar con hematología y dentro de hematología vamos a ver cómo se aborda de forma diagnóstica una anemia, ¿ya? Lo otro es que también vamos a hablar de anemia ferropenia, que es la anemia más común que van a ver como médicos saliendo de aquí del pregrado, ¿ya, chicos? Cuando vayan a las postas o centros de salud, sean como médicos cirumistas o en su internado, van a ver que la mayoría de médicos diagnostican a todas las anemias como anemia ferropénica. Pero recuerden, a veces eso no es correcto. Es por eso que tienen que saber uno definir una anemia. Acá tenemos un cuadrito de la OMS que nos define la anemia en leve, moderado y severo, y también dependiendo del grupo etario, porque es muy diferente las definiciones de anemia, sean niños, sean jóvenes adultos, sean mujer, hombre, o hasta sea entre las mujeres gestantes o no gestantes o puérperas. Para medicina interna nos vamos a basar, y tienen que saber esos valores, varones, mujeres, ¿ok? Y gestante. ¿Ya? Varones, mujeres y gestantes. Recuerden que ya anemia, sea leve, moderado o severo, pero anemia en sí, solamente anemia, cuando en un ejemplo, en el varón hay menos de 13 gramos por decilitro de hemoglobina, en mujeres menos de 12 y en gestantes menos de 11. Yo personalmente me lo grabé en ese número, bueno, en ese orden descendente, 13, 12 y 11. Nada más, luego recuerden, en los adultos se puede clasificar la anemia en leve, moderado, severo, ¿no? Severo, para varón y mujer no gestante, es menor a 8. Toda hemoglobina menor a 8 en varones adultos y en mujeres adultas no gestantes es severo. Y recordar, este es un punto importante. Estos valores del OMS es únicamente hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? O sea, en la costa, bacán. Grábense aquí, ¿no? Como están estudiando en hospitales costeños, bacán. Pero cuando vayan a un puesto en la sierra, a 3000, a 2000, tienen que corregir esos valores que te va a dar la hemoglobina en ese momento, ya que esas maquinitas de hemoglobina se han calculado en base a la costa, ¿no? Entonces, existen fórmulas, y eso lo vamos a ver más adelante en las clases paralelas, pero recuerden, ¿no? Tienen que saber en adultos cuándo definimos anemia y cómo clasificamos la anemia. Lo otro, entonces tú tienes a un paciente que a veces, bueno, son asintomáticos y le salen una hemoglobina baja, ¿ok? Este es un punto número uno, es una situación. Paciente llega a tu consultorio, ¿no? Y dice que tiene la hemoglobina baja porque se ha ido a una campaña o se ha hecho un screening así, ha pagado, ¿no? En un laboratorio particular que estaba en promoción y trae a su papá, su hermano o él mismo que tiene la hemoglobina baja. Esa es una situación. La otra situación es tú diagnosticarlo clínicamente y sospecharlo. Entonces, ¿cómo sospechas de anemia? Tenemos un signo importantísimo y un síntoma importante. Uno es la astenia progresiva, que es el síntoma más frecuente dentro de la anemia. ¿Ok, chicos? Entonces, la astenia, ya es el paciente va a referir que se encuentra cansado, con falta de energía, y esto lo viene dando desde hace unos meses o semanas. O sea, es progresiva, es larga, no es brusca, ¿ya? Cuando hablamos de la anemia, más que todo crónica, ¿sí? La anemia crónica. Y una de ellas es la anemia ferropénica. ¿Qué más? Si es el paciente es un estudiante universitario o escolar, ¿no? O está un adulto haciendo maestrías, te va a referir que tiene una falta de concentración, ¿ok? Que no tenía antes. O
se duerme muy fácilmente, ¿ok? A veces tiene situaciones de palpitaciones, a veces hay dolor de cabeza que se asocia con estos síntomas. No solo tiene que haber dolor de cabeza, parecerá es anemia, ¿ya? Y el otro en los signos, que es lo más evidente, es la palidez. Obviamente esta palidez se nota más en etnias que son blancas, ¿no? Van a ver alguna vez cuando roten en pediatría que llega, también en pacientes de edad avanzada, ancianitos, que llegan pálidos, ¿ok? Con hemoglobinas de 4, de 5, de 6, y llegan pálidos, tres cruces sobre tres cruces, ¿ok, chicos? El Farreras, que es el libro base para Medicina Interna 2, nos refiere que también en algunos casos puede haber soplos que no son patológicos, sino soplos fisiológicos que son más que todo de grados menores a 3. ¿Ya, chicos? Entonces, tú tienes tu clínica sospechosa, le realizas un examen de hemoglobina y sale bajo. ¿Ok? A veces también se te le tiene que solicitar hematocrito, que también va a haber descenso de este. ¿Ya? Entonces, muchas veces en tu póstat, tú no tienes lo que vamos a ver más adelante, que se encuentra en un hospital nivel 3 según MINSA, o niveles 4 según E-Salud, que son de alta complejidad, ¿no? De mayor resolución, también llamados. En tu postas, tú solamente te quedas con una hemoglobina y un hematocrito. Pero en el hospital, ahí sí tienes para hacer reticulocitos, para hacer hemogramas completos, etcétera. Entonces, nos estamos enfocando que ustedes son médicos internistas o hematólogos que están en hospitales. Entonces, nuestro paciente llega a consultorio externo, sea de medicina interna, sea de hematología, le realizamos un hemograma completo y la hemoglobina sale baja, sea en hombre o mujer, dependiendo, recuerden, el rango. Por lo consiguiente, no tenemos que decir, ah, es una anemia ferropénica, porque casi todos los médicos sospechan que toda hemoglobina baja puede ser anemia ferropénica. ¿Qué hay que hacer, chicos? Reticulocitos. Esto es el algoritmo que te dice el Harrison, que te dice el Farreras. Y que los doctores, si es que tú lo sabes, porque muy pocos médicos saben cómo es este algoritmo de anemias, te van a felicitar. Entonces, uno, hay que corregir los reticulocitos. Tú cuando pides hemograma completo, ¿no? Fácil, todos han visto un hemograma, te sale el recuento de reticulocitos reales, pero eso no es lo real, hay que corregirlos, ¿ya, chicos? Entonces tú colocas el valor de reticulocitos que te sale en tu hemograma del paciente y el hematocrito que le sale en el hemograma del paciente. Y lo vas a dividir, esto se multiplica, recuerden, y lo vas a dividir por un hematocrito que es considerado óptimo o normal. Casi todos colocamos una constante que es 45%. Te va a salir la fórmula, lo realizas y tienes tus reticulocitos corregidos. ¿Para qué es? Para que ya lo vamos a hacer más adelante o para otra fórmula. Pero ya tienes esto. Entonces te vas aquí. Los libros de medicina interna y los de hematología recomiendan realizar un índice de producción de reticulocitos también, que es en base a una fórmula. Estos reticulocitos corregidos que tú sacaste nos va a servir para esta fórmula. Colocamos aquí y lo vamos a dividir entre la vida media de reticulocito en días. Tú vas a decir, ¿de dónde saco eso? Existe una tablita en el Harrison, ¿ya? Que te colocan el hematocrito que tiene el paciente actualmente, o sea, su hematocrito real, ya un ejemplo, 35. Tiene 35 hematocrito el paciente. Y lo, lo relacionas con los días de vida de reticulocito teóricamente, que es 1.5, y eso lo colocas aquí, 1.5, un ejemplo. Divides y te va a salir el índice de producción de reticulocitos. ¿Ya? Recuerden que también en Internet ustedes pueden encontrar estas fórmulas online solamente colocando valores de tu paciente. Puedes ya para tus casos clínicos ir, un ejemplo, corregir reticulocitos y luego ir a índice de producción de reticulocitos y te va a salir los datos, ¿no? Ok, chicos. Entonces, recordar.
Reticulocitos, hay que corregirlos para que luego hagamos un índice de producción de reticulocitos. Dependiendo del hematocrito, que en los casos clínicos que te vayan a dar en tus exámenes o pretest, te van a dar según la tablita del Harrison, porque en el Farreras no está esa tablita. Ya, recuerden esto. Entonces, según tu índice de producción de reticulocitos, tú vas a tener dos tipos de anemias que se van a clasificar. Anemias A regenerativas, o también llamadas anemias de origen medular o central, en donde el IPR es menor de 2,5. Algunas bibliografías te dicen menor de 2, ya, pero los libros de medicina interna es menor de 2,5. Luego, anemias que son regenerativas, que son anemias que se producen por causas fuera de la médula ósea, que es causas periféricas. Cuando el IPR o índice de producción de reticulocitos está aumentado, mayor de 2,5. ¿Ya? Entonces, gracias a esto podemos clasificar mi anemia. Acá obviamente dependiendo la hemoglobina lo vamos a clasificar en leve, moderado y grave, ¿no? Entonces, en tu problema de salud, si es que te dan todos estos datos reticulocitos, más que todo un hemograma completo en sí, solamente necesitas eso, solo necesitas hemograma completo, eso nada más necesitas para todo esto, ¿ok? Te dan hemoglobina, te dan reticulocitos, los corriges, haces índice y ya tienes un ejemplo. Mi problema de salud ya sería anemia, un ejemplo, moderada, a regenerativa o central. Hasta ahí nada más, porque me sale un IPR menor de 2,5, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ya con eso, tenemos que utilizar los volúmenes corpusculares, ¿ok? Vamos a empezar con las anemias hiperproliferativas o regenerativas o de origen central, que son anemias que tienen un IPR menor de 2,5, recuerden. Entonces tenemos las normocíticas, las macrocíticas y las microcíticas. El volumen corpuscular medio, en valor general que se utiliza en los hospitales acá en Trujillo o en el Perú, es de 80 a 100. Pero según el Farreras, tiene estos valores. ¿Ok? Eso lo he colocado. ¿Ya? Pero menor de 80, microcítica, entre 80 a 100, normocítica, y mayor de 100, macrocítica. Entonces, esto también va a estar en tu hemograma completo. ¿Ya? Entonces tú tienes tu anemia, sea leve, moderada, grave, central, que estamos aquí en la central, y un ejemplo nos sale microcítica, con un volumen corpuscular menor de 80 o, según los libros, menor de 83. Y además se puede añadir, y es lo más importante, se puede añadir una hemoglobina corpuscular media menor de 27 picogramos, que se conoce como hipocrómica. O sea, son eritrocitos. Este es un eritrocito, un ejemplo normal en su tamaño, ¿ya? Con su reflejo blanco, que es la palidez. Y luego tenemos un eritrocito pequeño con una palidez más grande, menos color, ¿no? Hipocrómica. ¿Ok? Eso también, aparte del hemograma completo, eh, en las anemias se puede solicitar un frotis de lámina periférica para que así el hematólogo o el laboratorio clínico observe el color y verifique que ese hemograma computarizado, sí, ¿no? Hay eritrocitos microcíticos y hipocrómicos. Entonces ahí tenemos a nuestra anemia ferropénica, que es lo que vamos a ver. Entonces la anemia ferropénica clásicamente es una anemia, sea leve, moderada o grave, hipoproliferativa o central, con un IPR menor de 2,5, microcítica e hipocrómica. Diagnósticos diferenciales, porque también hay microcíticas, ¿ya? Tal cual como la anemia ferropénica, tenemos anemia asociada a talasemia, anemias sideroblásticas, que también se encuentran en su sílabus de hematología. Ya chicos, entonces, esto fue una introducción de cómo hacer un diagnóstico en base solamente al hemograma
de anemias. Normocíticas, tenemos anemias asociadas a insuficiencias medulares, que también es un tema del sílabus. Anemias asociadas a enfermedades crónicas, también es un tema del sílabus. Anemia asociada a nefropatía crónica, esa no está en hematología, pero ya lo han visto en nefrología en medicina interna 1. ¿Ok? Las macrocíticas, no recuerden, las anemias macrocíticas no siempre son megaloblásticas, porque existen otras anemias macrocíticas que no son megaloblásticas. Una es la asociada al alcoholismo, asociada al hipotiroidismo, asociado a síndromes mielodisplásicos, que también se encuentra esto aquí en el sílabus, estos dos no, y esto tampoco se encuentra en el sílabus, pero es muy importante saber los diagnósticos diferenciales de anemia megaloblástica, que es una anemia muy preguntada también en hematología en la primera unidad. ¿Ok, chicos? En las anemias regenerativas o periféricas, son las anemias, un ejemplo, la posthemorrágica aguda, ¿sí? Y la anemia hemolítica. La mayoría de las causas de anemia hemolítica son anemias normocíticas, pero todas las anemias hemolíticas son anemias regenerativas periféricas con un índice de producción de reticulocitos mayor de 2,5. Con respecto a la anemia ferropénica, hay que conocer el metabolismo del hierro. El hierro, una fuente importante en los alimentos, ¿ok? Este ya va a ser facilitado su digestión por el ácido clorhídrico del estómago, ¿ok? El ácido clorhídrico facilita la transformación de ferrosa del hierro ingerido para que así el hierro férrico se pueda absorber en la parte duodenal y yeyuno, ¿ok? Duodeno y yeyuno, ¿ya? Como pueden ver, se logra absorber mediante proteínas que se encuentran en la superficie apical del enterocito y por la ferroportina logra atravesar la membrana basal del enterocito para poder así estar libre en la sangre, ¿ya? Recuerden que para una buena absorción de hierro se necesita 1 miligramo al día en el varón y 1 miligramos al día en las mujeres para así mantener la homeostasis. Entonces, una causa también de anemia es la disminución del aporte. Si un varón consume menos de 1 miligramo al día de hierro y una mujer consume menos de 1 miligramos al día, va a tener un déficit y se puede representar como anemia ferropénica por disminución del aporte de hierro a nivel oral en sus alimentos. ¿Ok? Entonces, este hierro, recuerden que se va a depositar en forma de ferritina. La ferritina es muy sensible, chicos. Y esta ferritina va a ser la que se va a disminuir en las anemias ferropénicas y lo va a diferenciar de otras anemias microcíticas. ¿Ok? Otras anemias que también interfieren con el hierro, como la anemia por enfermedad crónica. Únicamente la ferritina va a estar disminuida en la anemia ferropénica. Nunca se olviden. ¿Ok? Recuerden que la ferritina funciona como depósito. ¿Ok? Siempre, un ejemplo en la médula ósea, en el vaso, en el hígado, en el mismo enterocito va a haber depósitos de hierro en forma de ferritina. Recuerden que la transferrina es la que transporta el hierro en la sangre, pero también hay hierro libre en la sangre. ¿Ok? Recuerden, transferrina, proteína que ayuda a transportar el hierro. Recuerden que el hierro es muy importante, ¿sí? Ahí lo tienen, para formar parte de la hemoglobina, ¿no? Al final se va a ir hacia la médula ósea y va a ser parte de la hemoglobina que se van a producir en los eritrocitos. ¿Ok? Acá les dejo, ya según la OMS, la ingesta diaria de hierro recomendada, ¿ok? En miligramos al día. En gestantes, la ingesta de hierro es mucho mayor y a veces no solo con los alimentos la gestante llega a lograr esos requerimientos diarios. Es por eso que se le recomienda a la gestante darle suplementos de hierro en pastillas. Igual en los niños,
Hay algunos niños que son predispuestos a desarrollar anemia ferropénica y hasta el Estado tiene programas, bueno, a nivel rural, a nivel también urbano, de dar suplementos de hierro a niños, aparte de alimentos ricos en hierro. Y esto hablamos de las etiologías, ¿ok? La causa más común de anemia ferropénica dentro de los cuatro mecanismos que tenemos aquí es, uno, la pérdida crónica de pequeñas cantidades de sangre. O sea, el aumento de las pérdidas de hierro por medio de una pérdida crónica de sangre es una de las causas más comunes de anemia ferropénica. Si yo tengo una mujer de edad fértil, ¿sí? Que tiene su ciclo menstrual y llega a tu consulta con síntomas de anemia, hemoglobina baja, tú lo que primero que tienes que pensar es que tiene algún problema ginecológico, algún sangrado ginecológico abundante que permite esa pérdida de sangre crónica. Tiene miomas, un ejemplo, tiene pólipos, tiene endometriosis, que eso ya lo van a ver en ginecología, como parte del sangrado uterino normal, ¿ok? Dentro de ellos, el mioma en mujeres de edad fértil adulta es lo más común que causa anemia ferropénica, ¿ok? También el síndrome ovario poliquístico puede dar alteraciones en la menstruación y darme, ¿no? Sangrados menstruales abundantes. Entonces recuerden, mujer de edad fértil, hay que sospechar de causa de sangrado ginecológico, metrorragia. En varones menores de 50 años, sospechamos de úlcera péptica, de hemorroides, de parásitos como las uncinarias, recuerden, in infecto, consumen eritrocitos. En pacientes mayores de 50 años, ahí sí es un punto muy importante, que también hay programas para detectar cáncer de estómago y cáncer de colon por medio de la detección de sangre oculta en heces, también conocida como prueba de T-Venom. Esa prueba de T-Venom, el paciente mayor no tiene anemia, ¿sí? Un ejemplo, viene un paciente con síntomas de anemia, hemoglobina baja, ¿ok? Características de ferropénica. Entonces, ¿qué haces? Solicitas tu sangre oculta en heces, tu T-Venom. Sale positiva, o sea, quiere decir que si está perdiendo sangre por las heces, un paciente de 70 años, un ejemplo. Entonces, lo refieres, si es que da en tu posta, o lo haces una interconsulta a gastroenterología y ellos le tienen que realizar una endoscopía, sea en el colonoscopía o sea una gastroduodenoscopía, para ver si es que existe la pérdida por las úlceras, obviamente de un cáncer de estómago o de colon. Entonces, pacientes mayores con anemia ferropénica hay que sospechar de cánceres gastrointestinales. ¿Ya, chicos? Otro, el aumento de la demanda. El aumento de las necesidades o requerimientos de hierro va a depender de la edad. En prematuros es muy fácil que tengan anemia ferropénica. En niños de 6 a 24 meses también. ¿Por qué? Porque los niños, ok, los lactantes, solamente se le da hasta los 6 meses de edad leche materna exclusivamente. O sea, solamente se alimentan con leche materna. Eso es lo recomendable, lo biológicamente aceptable. No darle, obviamente, sucedáneos de la leche o fórmulas, como también la llaman. Lo mejor es darle leche materna hasta los 6 meses, porque a partir de los 6 meses, los requerimientos calóricos, los requerimientos de hierro y otros alimentos, sustancias aumentan en los niños mayores de 6 meses. Si la madre, y es muy común eso verlo en pediatría, ya chicos, si la madre apar- después de los 6 meses, le sigue solo dando leche y intenta darle papillas, ¿no? Papillas, alimentos complementarios, ¿no? Que son las papillas, y no funciona porque el niño no quiere, la mamá no ve la forma de darle, y le sigue dando leche. El niñito va a llegar a emergencia de pediatría totalmente pálido, con una hemoglobina de 4, ¿ok? Porque no le está dando los requerimientos de hierro que él necesita. Porque uno, ha disminuido el aporte, ¿ya? Ha disminuido el aporte, por eso ahí pongo alimentación complementaria deficiente en hierro. Y lo otro es que no ha cumplido con las demandas, ¿ya? Otro, el embarazo, chicos, el embarazo
como les digo, aumenta las demandas de hierro y si la paciente no consume suplementos o alimentos ricos en hierro, va a sufrir de anemia ferropénica durante el embarazo. Una dieta estrictamente vegetariana también nos puede causar anemia ferropénica o hasta anemia megaloblástica, porque recuerden que la vitamina B12 se encuentra en las carnes. Y lo otro, y muy raro, es la disminución de la absorción de hierro, más que todo por alteración del duodeno o alteración del ácido clorhídrico. Recuerden lo que habíamos colocado en la diapo anterior, ¿no? El ácido clorhídrico ayuda a la digestión de hierro. Entonces, si el paciente está post-gastrectomía por un cáncer de estómago, cirugía bariátrica, ¿ok? Puede darse anemia ferropénica, ¿ok? La gastritis crónica atrófica que me genera hipoclorhidria, o sea, baja producción de ácido clorhídrico, también se relaciona con anemia ferropénica. Y luego la enfermedad celíaca y enfermedad de Crohn, que son anemias, perdón, que son enfermedades autoinmunes que afectan el tubo digestivo, disminuyen la absorción de cualquier sustancia, incluyendo el hierro. Entonces, las etapas de anemia ferropénica, esos se encuentran más que todo en el Harrison. Son tres etapas. Según Harrison, tenemos el balance negativo de hierro, la eritropoiesis ferropénica y exactamente, propiamente dicho, ¿no? La anemia ferropénica. ¿Ya? En el balance negativo de hierro, ¿ok? Uno, el hierro se compensa. O sea, el hierro sérico está normal. Eso es lo que caracteriza al balance negativo de hierro. ¿Ok? Pero la ferritina sérica ya disminuyó. O sea, como no hay hierro, todos los depósitos de hierro, que son la ferritina, se empiezan a liberar y esa ferritina va a estar disminuida. Cuando se libera, compensa. Y por eso el hierro sérico está normal, no está compensado. Pero la ferritina sérica está disminuida. Ahí hablamos de un balance negativo de hierro. Luego tenemos la eritropoiesis ferropénica. Se van acabando los depósitos de hierro, la ferritina sérica disminuye aún más, ya no hay depósitos de hierro, y ahí recién el hierro sérico empieza a disminuir. Con eso se altera la síntesis de hemoglobina, porque ya no hay hierro sérico, y empiezan a aparecer o alterarse la morfología de los eritrocitos, hasta que llega un punto en la anemia ferropénica en donde ya sí va a haber hierro sérico disminuido, ferritina sérica disminuida, la capacidad de fijación de hierro aumentada, la saturación disminuida de esa transferrina, ¿ok? Y eritrocitos microcíticos e hipocrómicos. Ahí hablamos ya de una anemia ferropénica. Igual acá coloco los tres estadios, tal cual, obviamente tienen diferentes nombres. El estadio 1 es la depleción de los depósitos de hierro, que es en sí el balance negativo de hierro según Harrison. La depleción del transporte de hierro, ¿ok? Que es la eritropoiesis ferropénica. Y el estadio 3 es la depleción funcional, ¿ok? Entonces, en el estadio 1, recuerden, se van los depósitos. El hierro se compensa y séricamente está normal, ¿ok? En la segunda etapa, ferritina disminuye, hierro empieza a disminuir, el sérico, y ahí el transporte disminuye, ¿ok? Como el transporte disminuye, la saturación de transferrina disminuye. O sea, es el punto importante. Saturación disminuye. Eso no lo veíamos en el balance negativo de hierro, ¿ok? Y recién, en el estadio 3, vamos a tener una hemoglobina. Recién ahí en el estadio 3 hay hemoglobina disminuida. En el estadio 1 y estadio 2, la hemoglobina está normal, ¿ya? Esa es otra diferencia. Cuando decimos que hay anemia en sí ferropénica, cuando existe hemoglobina disminuida, según la OMS, ¿no? Su definición. Estadio 1 y estadio 2, la hemoglobina está normal, ¿ya chicos? Entonces, este cuadrito para mí lo resume mucho mejor que el cuadrito del Harris. Estadio 1, ferritina disminuida, todo normal. Estadio 2, el hierro empieza a disminuir, la hemoglobina está normal, la ferritina sigue disminuyendo y la saturación disminuye. En cambio, la TBC, ¿ya?
¿Qué es eso? Es la capacidad de fijación del hierro. Esta aumenta, ¿ok? Es la única que está aumentando en estos parámetros, ¿ya? Recuerden, la única que aumenta en esos parámetros es la capacidad total de fijación de hierro. No se olvide, el resto disminuye. Entonces, en la anemia ferropénica, bueno, tenemos uno, hemoglobina disminuida, hematocrito disminuido, hipocrómica y microcítica, como pueden ver en el esquema que he hecho. La índice de producción de reticulocitos es menor de 2,5. Otro punto importante, no es común solamente anemia ferropénica, pero sí es común encontrarlo, es la anisocitosis, ya hematías de diferentes tamaños, ¿ok? El perfil de hierro, recuerden, hierro disminuido, ferritina disminuida, la capacidad total de fijación aumentada, la saturación disminuida, ¿no? Todo disminuido menos la capacidad total de fijación, ¿ok? No se olviden eso. Le agrego más cositas que dice el Ferreras, como si haces un aspirado, aunque eso no se hace, si no se hace esto, ¿ya? Pero igual te lo coloco ahí. Aspirado, condición de Peirce, se encuentra en disminución de hierro, de hierro en los macrófagos y en los sideroblastos. ¿Qué más? La protoporforina eritrocitaria libre está aumentada y también la disminución de hierro aumenta la hemoglobina glicosilada. Entonces el Farreras te coloca un comentario ahí que te dice que pacientes con anemia ferropénica pueden tener falsos positivos de diabetes mellitus. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos manejar la anemia ferropénica? Uno, siempre la dieta, ¿no? Hay que saber qué alimentos son ricos en hierro. El mejor alimento en hierro es el de origen animal, ¿ok? Ahí lo pueden tener los alimentos, ya chicos, en 100 gramos, cuánto de hierro tienen, en miligramos, ¿ok? En 100 gramos de alimento, cuántos miligramos de hierro tiene. El mejor, el top uno, ¿cuál es? La sangrecita. La sangrecita en el Perú, ¿no? Es el plato que mayor cantidad de hierro tiene. Un ejemplo es esta imagen que ven, ¿no? Siempre cuando vean en los programas de contra la anemia, se recomienda en nutrición o los nutricionistas aconsejar a los padres, más que todo a las embarazadas, a los de edad avanzada, a los niños a nivel pediátrico que consuman sangrecita de pollo cocida. Luego tenemos el vaso, el hígado de pollo, el riñón, el bofe, que es el pulmón de res, ¿ok? El pavo, la carne de res, pescado, ¿no? Que tienen menos cantidad de hierro. Pero como pueden ver, el vaso, ¿ok? Cocido es también uno de los más importantes en aporte de hierro, ¿ok? Esto más que todo nos sirve como cultura médica para aconsejar y si alguna vez pregunta a tu doctor de qué alimento es en origen animal el que mayor contenido de hierro tiene. Recuerden, recomendaciones también, el hierro se absorbe mejor en ayunas, ¿ok? Eso hay que recomendarlo también a los pacientes. ¿Qué más? Se ha visto en artículos de investigación que la vitamina C, que es, o sea, cítricos, limón, naranja, un ejemplo, potencia la absorción de intestinal de hierro, ¿ok? Potencia. Por eso se recomienda también que cuando consumas con alimentos ricos en hierro de origen animal, ¿ok? Eh, consumas también tu jugo de limonada, ¿no? Un ejemplo. ¿Y quiénes son los que inhiben la absorción intestinal de hierro? La cafeína en gran cantidad, las yemas de huevo, ¿ok? Los antiácidos como el omeprazol, el té, ¿ok? Son alimentos que inhiben la absorción de intestinal de hierro, hasta un antibiótico, ¿no? La tetraciclina. Entonces, aparte de la dieta que vamos a recomendar a nuestros pacientes con anemia ferropénica, vamos a empezar también con el tratamiento con hierro oral. Tenemos dos preparados orales de hierro muy usados. Uno, el sulfato ferroso, y el otro es el hierro polisacarosa
o polimaltosado, también llamado. Ambos tableta, ¿no? Porque estamos ante adultos. El sulfato ferroso en tableta viene de 300 miligramos. El hierro polimaltosado viene de 100 miligramos. El hierro elemental que contiene el sulfato ferroso es solamente el 20% de su concentración general, o sea, 60. O sea, solamente de esos 300, 60 miligramos son los importantes. O sea, solamente 60 son hierro elemental. En cambio, el hierro polimaltosado, de sus 100, los 100 son hierro elementales. Entonces vamos viendo que el polimaltosado tiene algunas ventajas en comparación al sulfato ferroso. La dosis, recuerden, para todo tratamiento de hierro, porque también existen otros preparados, ¿no? Pero estos son los dos más usados, ¿ok? La dosis terapéutica para tratar la anemia ferropénica, no como suplemento, sino como tratamiento de anemia. 120 miligramos al día de hierro elemental, 120, ¿ok? Es lo mínimo que tú tienes que darle al paciente para revertir su anemia ferropénica. Entonces, si tu sulfato ferroso de sus 300 miligramos en tableta contiene solamente 60 miligramos de hierro elemental, le tienes que dar dos tabletitas al día. Dos tabletas. Una tableta cada 12 horas. Recomendado en ayunas, ¿no? Se recomienda en ayunas el sulfato ferroso. Pero el sulfato ferroso en ayunas, dos veces al día, a veces es muy intolerante para los pacientes. ¿Por qué? Porque puede causar náuseas, vómitos, estreñimiento, a veces diarrea, a veces cólico, a veces heces muy negras que el paciente se asusta y se incomoda. Entonces, esos son sus efectos más que todo secundarios del sulfato ferroso. En cambio, el hierro polimaltosado no tiene esos efectos secundarios que tiene el sulfato ferroso, solamente oscurecimiento de las heces, que se conoce como pseudomelena. Es por eso que muchos optamos por usar hierro polimaltosado, solamente que cuesta, ¿no? El Estado, el MINSA, solamente da sulfato ferroso. Ya, chicos. La duración del tratamiento es de 4, mínimo 4 a 6 meses. Lo recomendable, según las guías nacionales, es 6 meses. ¿Sí? 6 meses. Según el Ferreras, la anemia puede revertirse a partir de la sexta semana de tratamiento. ¿Ok? A partir de la sexta semana de tratamiento. Pero, igual hay que llenar los depósitos con rica ferritina y eso dura 6 meses o 4 meses. Los controles de hemoglobina van a ser al mes, a los 3 meses y a los 6 meses de haber iniciado el tratamiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones del hierro oral? Que tenga el paciente alguna enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa o que tenga úlcera péptica activa. ¿Ok? Esas son las contraindicaciones para el hierro oral. Luego tenemos el hierro endovenoso. El hierro endovenoso, estas son sus indicaciones según los libros como Ferreras. Uno, que el paciente sea intolerante ¿a qué? Al hierro oral. No soporte que se estriña, no soporte las náuseas ni los cólicos. ¿Ok? Lo otro, que tenga alguna contraindicación, que tenga una úlcera péptica activa o que tenga enfermedad inflamatoria intestinal. Otro, que las pérdidas de sangre ya superen al tratamiento que tú le estás dando. Entonces, mejor le damos hierro endovenoso. Temas que tenga malabsorción intestinal, que no colabore con el consumo diario de hierro oral, que su hemoglobina esté en una anemia moderada, pero ya llegando a lo grave. Entonces tú no quieres que sea grave porque en lo grave le tienes que transfundir. Toda hemoglobina de 8, menor de 8, se transfunde, ¿sí? Entonces, mi paciente tiene 8,5 de anemia ferropénica. Entonces, según la OMS, menor de 8, o sea, 7, 6, tú transfundes sangre. Pero para no llegar a eso, para evitar la transfusión, le puedes colocar hierro endovenoso.
Es el punto de necesidad de aporte rápido para evitar la transfusión. ¿Qué más? Se puede también utilizar en paralelo a la eritropoyetina en un paciente con anemia ferropénica asociado con anemia por nefropatía crónica. O también se puede utilizar en pacientes con anemia ferropénica que van a ser operados. ¿Cuáles son los productos de hierro endovenoso? Tenemos el hierro sacarosa o sacarato, uno de los más usados, el hierro dextrano, el carboximaltosa férrica y el gluconato férrico. ¿Ok? Eh, Ustedes tienen que saber que existe una fórmula para administrar exactamente la dosis de hierro endovenoso, que se conoce como la fórmula de Ganzoni. Esta fórmula de Ganzoni necesitas el peso del paciente, necesitas tu hemoglobina objetivo, que casi siempre colocamos 15 gramos por decilitro. Lo vas a rezar con la hemoglobina real del paciente, la hemoglobina que sale en tu hemograma, lo multiplicas por 2,4 y lo sumas 500 miligramos, que son el depósito de hierro a nivel de un valor constante. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, ¿no? Te viene en tu caso clínico de pretest, una mujer de 25 años con diagnóstico de anemia ferropénica, con intolerancia oral al sulfato ferroso, ¿no? ¿Ok? Ya tenemos una indicación de hierro endovenoso, pesa 60 y su hemoglobina actual es de 8,8. ¿Ya? Te dicen cuánto es la administración de hierro sacarato. Entonces tú haces tu fórmula de Ganzoni, reemplazas 60, ¿ok? Que es su peso de la paciente de mujer de 25 años, 60. 15, que es tu hemoglobina objetivo, ¿no? Bueno, la hemoglobina diana, la hemoglobina del paciente 8,8, multiplicas por 2,4, que es una constante, más 500, ¿no? Esto nos va a salir un déficit de hierro en miligramos de 1392,8 miligramos. Lo, lo aproximas, sale 1400, ¿ok? Aproximadamente. Estos 1400, ya, recuerda, la dosis máxima de hierro endovenoso que te permite administrarlo a nivel periférico es 200 miligramos al día. ¿Ok? 200 miligramos al día. ¿Ya, chicos? Entonces, casi en todos los adultos, en casi todos los adultos, se le da 200 cc al día de hierro endovenoso, ¿ok? O sea, existe una fórmula, pero más sirve para los pacientes pediátricos o pacientes que pesen poco, pero pacientes ya que superan los 1400, ¿sí? O en otras palabras, casi todos los médicos hacemos esto, ¿no? De los 200 miligramos que le vamos a dar al día, o sea, los 200 cc que le vamos a administrar al día, la fórmula de Ganzoni me sirve para saber los días de duración del tratamiento, más que todo, no tanto la dosis, porque la dosis máxima es 200, ¿ok? Casi siempre se utiliza 200 en pacientes adultos. Me sirve más que todo para ver cuántos días le vamos a dar el hierro endovenoso, ¿ok? Un ejemplo, 1400 entre 200 sale aproximadamente 7 a 6 días, ¿sí? 7 a 6 días. Pero, ¿ya? Pero la administración de hierro endovenoso es interdiaria, dejando un día. ¿Ya, chicos? Dejando un día. Entonces, tú sumas, lo doblas, sale 14 días de duración de este tratamiento interdiario. Solamente 7 días de estos vas a administrarle durante una hora el hierro endovenoso diluido en 100 mililitros, perdón, en 200 mililitros de cloruro de sodio. En otras palabras, chicos, le vas a administrar a todo paciente adulto 200 miligramos de hierro sacarato en 200 cc de cloruro de sodio 0,9% durante una hora, cada 48 horas de forma interdiaria, dependiendo lo que te salga en tu fórmula de Ganzoni. ¿Ok? Eso sería para tus casos clínicos. ¿De chicos? Entonces, eso sería todo. Nos vemos en una siguiente clase de hematología, ¿ok? O de reumato, de dermato. Medicina, todos recuerden que es un curso muy bonito que va a ayudar
en tu conocimiento como médico internista. Y si sabes muy bien medicina 1 y medicina 2 te va a ayudar mucho para los próximos ciclos. ¿Ok? Así que no dejen su medicina interna de lado. Gracias.